Hola, soy Ray Flores, delegado de Nuevo León de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y ya me encuentro en Doctor Arroyo, Nuevo León. Doctor Arroyo es uno de los municipios que está más al sur del estado, también pegado a San Luis Potosí. Y desde aquí voy a grabar las escenas para este siguiente video en el que quiero, de hecho, de cierta manera, abrirles un poquito un panorama a aquellos que ya a lo mejor conocen lo que es geometría analítica porque la vieron en la secundaria o en la prepa o en la carrera y no tienen a lo mejor una idea muy clara de para qué van a servir todas estas ideas. O sea, realmente la geometría analítica, y más adelante en los siguientes videos cuando hable de geometría vectorial, van a ver que es el punto de entrada y de conexión hacia todas las aplicaciones que tiene la matemática en el mundo actual. Estamos hablando en el mundo actual, no estoy hablando de una cuestión histórica, vamos. ¿Por qué? Sin entrar, estaré entrando en detalle en los siguientes videos, en este y en los siguientes videos, pero lo que sucede es que este lenguaje geométrico, especialmente el lenguaje vectorial, es el que nos sirve para conectarnos o comunicarnos con las computadoras. ¿Sí? Las computadoras son las que van a poder hacer las cuentas, la parte mecánica, la parte de las operaciones, pero nosotros, los humanos y el cerebro humano en particular, es el que se queda con la parte de las ideas, la creatividad, la imaginación y sobre todo esta perspectiva holística, vamos, el ver el todo. Pero bueno, espero que estos mensajes vayan quedando claros en los siguientes videos y espero que les gusten las escenas aquí en esta bonita ciudad que es el Doctor Arroyo. La geometría es el estudio del espacio, ¿sí? Y ya en los otros videos he platicado elementos que nos interesa estudiar en geometría, que son, por ejemplo, pues los objetos, ¿no? Los puntos, las rectas, las circunferencias. Sin embargo, hay más elementos importantes en el estudio de los espacios que también se pueden estudiar con coordenadas, y justamente de eso es de lo que quiero hablar. Y me refiero a las transformaciones, ¿sí? Lo que uno quiere cuando quiere analizar o estudiar el espacio es entender las transformaciones, los movimientos, ¿no? Esa es la parte más interesante. Ahora, ¿cómo represento las transformaciones usando esta idea de las coordenadas? ¿Sí? Obviamente depende qué tipo de transformación estemos hablando, y en este video yo me quiero enfocar específicamente en un tipo de transformaciones que es lo que llamamos isometrías, es decir, las transformaciones que preservan la distancia. Lo hacemos, bueno, porque son obviamente transformaciones bien importantes y además porque pues son muy sencillas de representar con coordenadas. Entonces es una buena manera de iniciar con el estudio de las transformaciones. Bueno, ¿y qué son las isometrías? ¿Sí? Una isometría es una transformación, vamos a enfocarnos obviamente en el plano para iniciar con las transformaciones. Evidentemente se pueden estudiar transformaciones en espacios de más dimensiones, pero pensando en el plano, una isometría es una transformación, algo que mueve los puntos del plano de un lugar a otro, pero preserva la distancia. Es decir, si yo tengo dos puntos en el plano y aplico la transformación, es decir, los muevo, vamos a decir, a otra parte, las nuevas posiciones preservan la distancia, es la misma distancia que la distancia originalmente, ¿sí? Y si pensamos en el tipo de transformaciones que preservan la distancia, pues se nos ocurren varias, ¿no? Y la lista, de hecho, de transformaciones que preservan las distancias, pues no es tan grande, es realmente muy limitada, ¿no? Son esencialmente la traslación, es decir, yo tomo los puntos en el plano y simplemente los muevo en una misma dirección, una misma distancia. Si yo muevo todos esos puntos a través de una traslación, pues eso es una isometría, ¿no? Y la traslación es a lo mejor una de las pues, transformaciones más simples porque, de ponerlo en coordenadas, porque si yo tengo, piensen en el plano cartesiano, si yo tengo un punto con coordenadas x, y, una traslación significa simplemente sumarle a la coordenada x un valor, digamos x más a, y sumarle a la coordenada y otro valor, digamos y más b. ¿Sí? Eso me mueve el punto x al punto x más a, y más b. Y si ese a y b lo dejo fijos, lo puedo aplicar a otro punto, vamos a decir otro punto x2, y2. Entonces ese nuevo punto se movería a una posición x2 más a y y2 más b como coordenadas. Entonces representar las traslaciones, vamos, con coordenadas es relativamente fácil. Ok, otra isometría importante son las rotaciones. Las rotaciones, si lo piensan, es una transformación que no cambia la distancia. Ahora, ¿cómo hago una rotación? Si tengo el punto x, y y lo quiero rotar a una posición, vamos a decir un ángulo de θ grados, lo que voy a usar es una formulita primero, y ahorita les voy a explicar por qué funciona. La formulita va a ser la nueva coordenada
del nuevo punto una vez rotado, la voy a obtener a partir del coseno y del seno del ángulo que quiero rotar. Entonces va a ser x por el coseno del ángulo menos y por el seno del ángulo. Esa va a ser la coordenada en x, y la coordenada en y va a ser seno del ángulo multiplicado por x más coseno del ángulo multiplicado por y. Espero no haberme equivocado, pero ahorita aquí la voy a poner en la pantalla. Entonces, esa va a ser la rotación. Sin embargo, lo primero que yo les digo, bueno, yo lo he dicho muchas veces, es que no puedes confiar en las fórmulas y nada más. Entonces tenemos que explicar por qué esta fórmula realmente funciona. Y esta fórmula funciona por la siguiente razón. El argumento 8 es bien bonito, ¿sí? Porque lo que vamos a probar es, primero que nada, que esta transformación que les acabo de definir preserva las distancias. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Imagínate que tienes dos puntos, el x1 y el y1, y otro punto que sea x2, y2, ¿sí? Y vamos a calcular la distancia entre ellos con la fórmula de la distancia que les comenté en el video anterior, ¿sí? La fórmula de la distancia quedaría así, y podemos simplificarlo con estos pasos. Se los dejo para que lo vean con calma, no los voy a describir porque me da flojera, pero si ven, se van a cancelar los cosenos y los senos, porque seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, y te va a quedar al final de cuentas la distancia entre los puntos originales. Eso significa que esta transformación que definí, que se las definí así prácticamente de la nada, preserva las distancias. Ahora, además de esto, el centro se mantiene fijo, o sea, el 0, 0 se queda en el 0, 0, y por otro lado, si agarras el punto 1,0 y aplicas la transformación, te va a quedar exactamente el punto coseno, seno, coseno de teta, seno de teta. Pero coseno de teta, seno de teta, ese nuevo punto es exactamente el que obtienes al girar teta grados, pues lo que sería el segmento que va del 0 al 1,0. De hecho, es la definición de seno y coseno, si lo piensan, el usar catetos con el coseno y el seno, y hipotenusa 1. Entonces, con esas tres propiedades nos garantizan, vamos, que esta transformación es de hecho una rotación. Ok, el tercer tipo de isometría es la reflexión, o sea, es darle vuelta al plano de un lugar a otro, nada más, como una vuelta de tortilla, pues. Y hacer una reflexión, de hecho, es bastante fácil con coordenadas, sobre todo, bueno, una reflexión con respecto a los ejes cartesianos, porque si yo tengo el punto x, y lo cambio por el punto x, menos y, pues eso me da una reflexión con respecto al eje y. Y también, por ejemplo, si tengo el x, y lo cambio por menos x, y, pues tengo una reflexión con respecto al eje x. Ahora, ¿pero qué vamos a hacer para construir isometrías más complicadas? Bueno, de eso es de lo que les quiero hablar más adelante. Bueno, les platiqué cómo hacer traslaciones, cómo hacer rotaciones respecto al origen y cómo hacer reflexiones respecto a los ejes, pero obviamente hay isometrías diferentes, ¿no? Por ejemplo, puedo componer estas cosas. ¿Qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, una rotación, pero no alrededor del origen, sino alrededor de algún otro punto, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en ese caso, si quiero hacer una rotación alrededor de otro punto, es componer la composición de isometrías. Es decir, por ejemplo, en este caso, si yo quiero rotar con respecto a un punto, digamos, con ciertas coordenadas, vamos a ponerle A, B, pues lo que hago es, primero que nada voy a hacer una traslación de todo el plano de ese punto al origen, ¿sí? Me voy a traer con un menos A, menos B, voy a traerme todos los puntos al origen, de manera que ese punto se convierta en el origen. Luego voy a hacer una rotación, ¿sí? Ya en el origen, que esa sí la sé hacer por las coordenadas que les platiqué hace un momento. Y finalmente una vez que hago la rotación, ahora sí me regreso y ya tengo lo que sería el equivalente de una rotación fuera del origen, ¿no? Hay que tomar en cuenta aquí, si uno quiere manualmente, vamos a decir, calcular las formulitas, es una tortura hacerlo, pero es que no lo vas a hacer tú, esa es la cuestión, lo va a hacer la computadora, y ni siquiera las tienes que escribir las fórmulas. Tú vas a hacer una rutina en la computadora que haga una traslación, una rutina que haga una rotación, ahí vas a tener que poner las formulitas que les platiqué, y luego otra rutina que haga otra traslación. Ese es todo el chiste, ¿no? Entonces, finalmente, lo importante es que lo podemos hacer rutinas que lo hagan. Y con la reflexión es igual. ¿Qué pasa si yo quiero reflexión con una recta que está fuera del origen, no con el eje X o el eje Y? Pues lo que hago es, primero que nada, hago una traslación que me traiga esa recta al origen, luego le doy una rotación para que caiga, por ejemplo, en el eje Y, vamos a decir,
luego hago la reflexión, después regreso a la rotación y después regreso a la traslación, ¿sí? Dices, qué flojera, pero otra vez no lo vas a hacer tú como lo dije, ¿no? Y bueno, hay muchas isometrías, pero las isometrías finalmente van a ser composiciones de traslaciones, reflexiones y rotaciones. Esas esencialmente van a ser las posibles isometrías que existen. De hecho, hay un teorema, no lo voy a discutir aquí, que me dice que cualquier isometría yo la puedo representar con 3 reflexiones, ¿sí? Siempre puedo, con 3 reflexiones respecto a 3 rectas por ahí en el plano, voy a poder representar cualquier isometría. Es un teorema y está bonito y es un argumento complejo, pero bueno, eso ya no lo voy a explicar en este video. Bueno, ya con eso voy a cerrar el video. Espero que les haya servido. No espero, la verdad, que así en 10 minutos, en 5 minutos, comprendan o capten todo lo que significa el poder representar las transformaciones con coordenadas. Entonces es algo que hay que madurar, realmente hay que practicarlo y todo eso. Pero bueno, es la primera. Lo que quiero es motivarlos, ¿no? Motivarlos a que vale la pena estudiar geometría, ya que el uso de coordenadas en geometría de hecho es bien importante porque voy a poder comunicarme con la computadora. Finalmente la que va a hacer las cuentas y las operaciones y las fórmulas y todo va a ser la computadora, pero tú como ser humano eres el que tienes que tener en la mente esta intuición geométrica que representa las transformaciones, las rotaciones, las traslaciones, las reflexiones y otras muchas transformaciones que van a venir más adelante. Y bueno, me despido otra vez desde aquí, desde el kiosco, en Doctor Arroyo, Nuevo León. Espero también que les hayan gustado las escenas aquí en este municipio y no me queda más que decir lo que siempre digo, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Ahorita voy a ir para allá también a tomar. Dicen que es muy antigua esa, estaba leyendo que es la más antigua de Nuevo León. La más antigua. ¿Cierto? ¿Cuál es tu nombre? Cristina. ¿Cómo estás, Cristi? Raimundo, Ray Mucho Flores. gusto. Ahí ando. ¿Qué dice? Pregúntele a mi No, se va a chiviar. banda, mujer. Usted quería venir, me dijo. Yo soy ¿Ah? pero